Buenas noches. Hoy día nos toca hablar sobre el siguiente tema de anatomía humana, región del cuello. Empezamos hablando del cuello con la región superficial y el músculo esternocleidomastoideo. Los límites del cuello. El límite superior está dado, empezamos por un punto ubicado a nivel del mentón. Luego seguimos por una línea por el borde inferior de la mandíbula hasta el ángulo de la mandíbula. El ángulo mandibular se denomina así, gonion, ángulo de la mandíbula. De ahí saltamos con una línea hacia el vértice de la apófisis mastoides, este relieve que tenemos detrás del pabellón auricular, detrás de la oreja. Esa es la apófisis mastoides que pertenece al hueso temporal. Y de ella, de la mastoides, otra línea que termina atrás en la protuberancia occipital externa. Todos atrás tenemos acá un cachito que es la protuberancia occipital externa o llamada inion. Ese es el límite superior del cuello. El límite inferior del cuello está dado en primer lugar por el borde superior del esternón, una escotadura. Eso se denomina la horquilla del esternón o escotadura yugular. Esta horquilla del esternón o escotadura yugular es el borde superior, la escotadura superior que tiene el esternón y que se encuentra normalmente o habitualmente a la altura de la vértebra T2, de la segunda vértebra torácica. A esa altura está. Luego a cada lado tenemos las clavículas, la cara superior de las clavículas, ¿no? Llegamos lateralmente hasta el acromión, que es la extremidad de la espina y la escápula. Y de ahí hacia atrás llegamos hacia la apófisis espinosa de la vértebra prominente, es decir, de la vértebra C7, que es la primera vértebra palpable en la base de la nuca. Muy bien, la piel del cuello. En la cara, la piel del cuello no va a ser igual en la cara anterolateral que en la región posterior, en la nuca, es diferente la piel. En la región anterolateral, la piel del cuello es hipocrómica, es decir, suele ser más clara que otras regiones del cuerpo. Es una piel delgada, elástica y presenta, no sé si llegan a distinguir acá, unas líneas. Hay unas líneas transversales, las líneas de Langer. Estas líneas de Langer en el cuello representan la organización de las fibras reticulares de la dermis de la piel. Así están organizadas. Son importantes porque las incisiones que se realizan sobre el cuello se sugiere que sean siguiendo estas líneas, las líneas de Langer, para no desorganizar las fibras y luego formar cicatrices retráctiles, como se observan, por ejemplo, en quemaduras, cicatrices queloides, porque se desorganizan estas fibras. Bueno, en el sexo masculino, especialmente en el hombre, acá pueden haber, en el cuello pueden haber folículos pilosos, que es parte de la barba, ¿no? Y por factores hereditarios. A través de la piel, uno puede observar acá el relieve o incluso se puede proyectar la vena yugular externa. ¿Cómo proyectamos hacia la superficie de la piel la vena yugular externa? En primer lugar, podemos darnos cuenta de que la vena yugular externa no es paralela al músculo esternocleidomastoideo. Aquí vemos que hace relieve el músculo esternocleidomastoideo y sobre él, lateralmente, por fuera de él, la vena yugular externa. No son paralelos, se cruzan prácticamente como una X. La vena yugular externa se inicia por detrás del gonion, y desciende prácticamente de manera vertical para terminar más o menos a nivel del tercio medio de la clavícula. Ese es el trayecto. Detrás del gonion, detrás del ángulo de la mandíbula, hacia el tercio medio de la clavícula. Esa es la proyección de la vena yugular externa, que, insisto siempre, no es paralela al esternocleidomastoideo. Ahí está. ¿Cómo es la inervación sensitiva? La inervación cutánea de la piel del cuello está a cargo, en la región anterolateral, está a cargo de las cuatro ramas que van a conformar el plexo cervical superficial. Estas cuatro ramas que conforman dicho plexo cervical superficial son: uno, este nervio que ves acá, el nervio occipital menor, también llamado nervio mastoideo, occipital menor o nervio mastoideo. Luego, segundo, el nervio auricular mayor. Tercero, el nervio cervical transverso.
cervical transverso o transverso del cuello, también le llaman. Y cuarto, el nervio supraclavicular. Supraclavicular. ¿Correcto? ¿Cómo los identificas fácilmente? El nervio occipital menor o nervio mastoideo sube siguiendo el borde posterior del esternocleidomastoideo hacia la región de la mastoides, de ahí su nombre. El nervio auricular mayor cruza al esternocleidomastoideo, se va hacia la región del pabellón auricular, da sensibilidad también a la piel del gonion, del ángulo de la mandíbula, pero sobre todo este nervio auricular mayor es el nervio que acompaña, es el nervio satélite, es un nervio paralelo a la vena yugular externa. Es el nervio satélite, el nervio acompañante de la vena yugular externa. Entonces, el nervio que acompaña a la vena yugular externa es el nervio auricular mayor. Luego tenemos el nervio cervical transverso, como su nombre lo dice, es horizontal y cruza lateralmente el esternocleidomastoideo. Y por último, el nervio supraclavicular, que baja por el borde posterior del esternocleidomastoideo hacia la región que está sobre la clavícula. Estos cuatro nervios del plexo cervical superficial se hacen superficiales, es decir, emergen por el tercio medio del borde posterior del esternocleidomastoideo. A esta región se conoce como el punto Z o punto de Erbb, punto Z o punto de Erbb, donde se localiza en el tercio medio del borde posterior del esternocleidomastoideo, y es la región por donde emergen, por donde se hacen superficiales las cuatro ramas conformantes del plexo cervical superficial. Una vez que hemos retirado la piel del cuello, en el subcutáneo, o sea, debajo de la piel del cuello, lo que vamos a encontrar acá, estos dos músculos planos, anchos, y que están en el subcutáneo, es decir, están debajo del cuello, debajo de la piel, no contienen fascia. Estos son los músculos llamados músculos cutáneos del cuello, o platisma mioides, los músculos platisma mioides, ¿correcto? Entonces, estos músculos no contienen una fascia definida, están envueltos, el subcutáneo en esta región, prácticamente está mezclado, la grasa con la fascia, con fibras musculares, formando una unidad llamado el SMAS, por sus siglas en inglés, SMAS, que significa Sistema Músculo Aponeurótico Superficial. Sistema Músculo Aponeurótico Superficial. Este músculo cutáneo del cuello, o platisma mioides, es un músculo de la mímica facial, es un músculo de la expresión facial, porque miren arriba se entremezcla con músculos de la región facial, ¿correcto? Y al contraerse desciende la comisura de los labios, desciende el labio inferior, ¿correcto? Como cualquier músculo de la mímica facial, está originado a partir del segundo arco faríngeo, o branquial. Es un músculo de la mímica facial, genera expresiones faciales, plano, par, cuadrilátero, orientado hacia abajo y hacia afuera, ¿no? Lateralmente hacia abajo, lateral y hacia afuera, y hacia abajo. Y está inervado por el séptimo nervio craneal, por el nervio facial. Este músculo, platisma mioides, está inervado por el séptimo nervio craneal, por la rama cervical del facial, la rama cervical del séptimo nervio craneal. Ahí está. Cuando este músculo mímico se contrae, genera expresión. Por ejemplo, al parecer es una expresión de esfuerzo físico, ¿no? Que estuviera levantando algo muy pesado. Muy bien. Venas superficiales en el cuello. Tenemos las venas yugulares anteriores que son delgaditas, las yugulares externas y las venas yugulares comunicantes o venas de Kocher, que son relativamente inconstantes. Las de Kocher son relativamente inconstantes, es decir, no siempre están presentes. Observando el esquema, las venas yugulares anteriores se forman por la reunión de las venas submentonianas, y luego descienden, luego van a girar por detrás del esternocleidomastoideo y van a desembocar en la vena subclavia, o en la vena yugular interna a veces, ¿correcto? Luego tenemos la vena yugular externa, que se va a originar en la cara, detrás de la mandíbula, se va a originar de la unión de dos venas,
la vena retromandibular más la vena auricular posterior. Esta vena yugular externa desciende prácticamente de manera vertical por fuera del cuello, se cruza con el esternocleidomastoideo y termina más o menos a nivel del tercio medio de la clavícula, desembocando en la vena subclavia. Y por último, la vena yugular comunicante o vena de Kocher, es la única vena que es paralela al esternocleidomastoideo. Desciende por el borde anterior de este músculo, desciende por el borde anterior del esternocleidomastoideo. Es la única vena paralela al esternocleidomastoideo, pero es inconstante. Muy bien, acá están las mismas venas, se han retirado, ¿no? Las venas superficiales, acá están las yugulares anteriores, se han retirado. Muy bien, hablemos del músculo esternocleidomastoideo. Este músculo esternocleidomastoideo es un músculo par alargado, orientado hacia arriba, hacia atrás y lateral, y hacia afuera, ¿no? Superior, lateral y posterior. Su inserción superior es en la apófisis mastoides, que pertenece al hueso temporal, mastoides, ¿correcto? Y su inserción inferior aquí abajo es en esternón y en clavícula, de ahí su nombre, esternocleidomastoideo. ¿Qué funciones tiene? En primer lugar, por la dirección de las fibras de este músculo, al contraerse, ¿cuál es la función unilateral o la función individual de cada esternocleidomastoideo? Son estas dos de acá. Rotación contralateral de la cabeza, es decir, hace girar la cabeza al lado opuesto, es decir, el esternocleidomastoideo derecho permite que yo gire la cabeza hacia el lado izquierdo y el esternocleidomastoideo izquierdo permite que yo gire la cabeza hacia el lado derecho. Pero asimismo, cada esternocleidomastoideo inclina la cabeza, lateraliza la cabeza hacia su mismo lado. Es decir, inclinación o lateralización homolateral de la cabeza, pero rotación contralateral. Y si actúan los dos esternocleidomastoideos juntos, realizan esto, flexión del cuello. Al actuar los dos juntos, realizan flexión del cuello. El esternocleidomastoideo, juntos los dos, son los principales flexores del cuello. Y están inervados motoramente por el nervio espinal accesorio, el 11º nervio craneal. Hay que recordar de nuestra clase de región dorsal de que el 11º nervio craneal también inerva el trapecio, que es el principal extensor del cuello, y ahora también inerva a los esternocleidomastoideos, que son los principales flexores. ¿Ok? Muy bien. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando se contrae un esternocleidomastoideo, ¿no? Y acá cómo es evaluado, ¿no? El esternocleidomastoideo de un lado hace rotar la cabeza, girar la cabeza al lado opuesto y la inclina hacia el mismo lado. Cuando hay la contractura espasmódica de este músculo se produce la famosa tortícolis, el cuello torcido. Muy bien. Relaciones anatómicas del esternocleidomastoideo. Por la cara externa, por la cara lateral, está el plexo cervical superficial, está la vena yugular externa y cubriendo acá está el músculo platisma mioides, el músculo cutáneo del cuello. La cara medial, por dentro, medialmente al esternocleidomastoideo, tenemos el van, el paquete vasculonervioso del cuello, formado por la vena yugular interna, la arteria carótida común y entre ambos al fondo el nervio vago. Ese es el paquete vasculonervioso del cuello, el van del cuello, formado por tres componentes: la vena yugular interna, la arteria carótida común y el nervio vago. Este van está protegido, está por dentro del esternocleidomastoideo. ¿Correcto? Muy bien. El borde posterior del esternocleidomastoideo se relaciona con el plexo cervical superficial. Hemos visto en su tercio medio, borde posterior, emergen las 4 ramas del plexo cervical superficial. Y el borde anterior está recorrido por la vena yugular comunicante de Kocher, que era inconstante. Muy bien. Una vez retirado el esternocleidomastoideo, se saca el esternocleidomastoideo, se observa el van cervical. Y sobre él vamos a ver el plexo cervical. Este plexo cervical se va a originar a partir de las ramas anteriores de los nervios raquídeos C1 a C4 más una ramita de C5. En relación cercana, el plexo cervical está en relación cercana, acá vemos arriba, con el nervio craneal número 12, el nervio hipogloso.
Y luego con el nervio, este nervio que baja acá paralelo al músculo elevador de la escápula, este es el nervio espinal accesorio, el 11. Entonces acá está el 11 y el 12. Entonces se relaciona el plexo cervical con los dos últimos nervios craneales, con el 11 y con el 12. En el plexo cervical se divide en dos porciones, el superficial y el profundo. El superficial ya hablamos, ¿verdad? Que eran los que emergían por el tercio medio del borde posterior del esternocleidomastoideo. Acá está el plexo cervical. Se origina de las cuatro raíces C1 a C4 más una ramita de C5. Ahí están los dos nervios craneales que están cercanos a él. El 11º nervio craneal, espinal accesorio, y el 12º, el hipogloso. Muy bien. Ahí están el occipital menor o mastoideo, auricular mayor, cervical transverso y supraclavicular conforman el plexo cervical superficial. El plexo cervical superficial. ¿Correcto? Los demás forman el plexo cervical profundo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el asa cervical. El asa cervical y el nervio, están estos nervios, el nervio del genioideo, el nervio del tiroideo, luego el nervio frénico. ¿Correcto? El nervio frénico. Entonces, esas son las principales ramas. De C1, la raíz C1, en su avance da 3 ramas. Da una rama superior, rama superior para el asa cervical. Luego da el nervio tiroideo para el músculo tiroideo y nervio para el genioideo, que son dos músculos. El genioideo es un músculo suprayoideo, el tiroideo es un músculo infrayoideo. Entonces va a inervar tanto a un infrayoideo como a un suprayoideo. ¿Correcto? Muy bien. Luego tengo el asa cervical. El asa cervical se forma por la reunión de una rama de C1 y otra rama que viene de C2, C3. El asa cervical es un asa de función motora. Inerva a los músculos infrayoideos, excepto al tiroideo. ¿Correcto? Luego el nervio frénico, importante, el nervio frénico formado por ¿qué raíces? C3, C4, C5. C3, C4, C5, pero en orden de importancia sería C4 primero. C4 es la principal raíz del nervio frénico. C4, luego sigue C3 y terminamos con C5. ¿Correcto? Es el famoso nervio frénico que va a inervar al hemidiafragma de su lado. ¿Correcto? Muy bien. Está formado principalmente por la raíz C4. Bien, esas son las ramas principales del plexo cervical. Hablemos ahora de la vena yugular interna. La vena yugular interna es la vena de mayor calibre en el cuello, es la vena más gruesa, de mayor calibre en el cuello, la vena yugular interna. Como su nombre lo dice, proviene del interior del cráneo. Se origina como continuación del seno sigmoideo, que es un seno venoso intracraneal, de él se origina. La vena yugular interna se origina entonces a partir del seno venoso sigmoideo y sale del cráneo por el agujero rasgado posterior. Es un agujerito en la base del cráneo, por ahí sale la yugular interna. Por eso que este agujero rasgado posterior en los libros actuales le llaman el agujero yugular. Esta vena yugular interna en su camino, en su descenso, se va haciendo cada vez más gruesa. En la medida que baja se va haciendo más gruesa. Recibe a la vena, por ejemplo, esta vena tirolinguofacial, que viene de la tiroidea superior, la lingual y la facial. Y esta drena en la yugular interna. Y otra vena, la vena tiroidea media. ¿Correcto? Que va a desembocar también acá directamente en la yugular interna. Finalmente, esta vena yugular interna termina uniéndose a la vena subclavia. Para formar lo que se llama el tronco venoso brachiocefálico de ese lado. Acá vemos la vena yugular interna se va a reunir con la vena subclavia para formar el tronco venoso brachiocefálico de ese lado. Hay un tronco venoso brachiocefálico en el lado derecho y otro en el lado izquierdo, que no son iguales. El tronco venoso brachiocefálico derecho es más ancho, más corto y más vertical. Mientras que el tronco venoso brachiocefálico izquierdo es más largo, más delgado y más horizontal. ¿Correcto? Eso es importante, ¿por qué? Porque muchas veces colocamos cateterismo venoso central, el CVC o CVC, el catéter venoso central, y usamos la técnica de la yugular interna. Cuando queremos hacer
o colocar un catéter venoso central en la vena yugular interna, preferimos el lado derecho más que el izquierdo, el lado derecho. ¿Por qué? Porque al introducir la aguja guía, la guía o el mismo catéter, tenemos que pasar de la yugular interna, pasar por el tronco venoso brachiocefálico hasta la vena cava superior. Los dos troncos venosos brachiocefálicos van a formar la vena cava superior, la cual desemboca en la aurícula derecha del corazón. Entonces, me conviene entrar por el lado derecho porque el tronco venoso brachiocefálico derecho es más corto, más ancho y más vertical. Sigue prácticamente el mismo eje y no tiene que girar tanto. En cambio, si coloco el catéter venoso central en el lado izquierdo, voy a tener que girar. Y esto es muy difícil. Por lo tanto, muchas veces se han roto la vena y se ha lesionado el saco pleural, produciendo un hemoneumotórax o simplemente un hemotórax. ¿Correcto? ¿Cuál es la complicación más frecuente de colocar un cateterismo venoso central? El neumotórax o la lesión del saco pleural. Muy bien. Perfecto. El esternocleidomastoideo tiene dos fascículos abajo, uno que se inserta en esternón y otro en clavícula. Entre los dos fascículos hay una pequeña zona que tiene forma de un triángulo. Formado entre los dos fascículos del esternocleidomastoideo, entre el fascículo esternal y clavicular, acá se forma un triangulito, que se llama así, el triángulo de Sedilot, o triángulo del esternocleidomastoideo nada más. Triángulo del esternocleidomastoideo o triángulo de Sedilot, cuyos límites son los dos fascículos del esternocleidomastoideo, esternal y clavicular, y abajo la clavícula. Y el contenido principal de este triángulo de Sedilot, del triángulo formado entre los dos fascículos del esternocleidomastoideo, el contenido principal es la vena yugular interna. La vena yugular interna, y es a través de ahí donde uno puede cateterizarla. ¿Correcto? Muy bien. La arteria carótida común. La arteria carótida común, la derecha y la izquierda no tienen el mismo origen, no se forman igual. La arteria carótida común en el lado derecho se forma a partir de un tronco arterial que se llama el tronco arterial brachiocefálico. ¿Correcto? Que nace de la aorta, de la segunda porción de la aorta. De la segunda porción de la aorta nace el tronco arterial brachiocefálico, luego sale la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Entonces, la carótida común, la derecha, nace el tronco arterial brachiocefálico junto con la subclavia derecha. ¿Correcto? En cambio, la izquierda nace directamente el callado de la aorta. Perfecto. ¿Cómo terminan la carótida común? Cada carótida común termina dividiéndose como una Y, en la carótida externa y carótida interna. Antes de ello, la carótida común no suele dar ramas colaterales. ¿Correcto? Asciende sin dar ramas hasta que se divide. ¿Correcto? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel la carótida común se divide en carótida externa e interna? ¿A qué nivel la carótida común se bifurca, se divide en dos, carótida externa e interna? A nivel del borde superior. A nivel del borde superior, acá está, del cartílago tiroides, a nivel del borde superior de la manzana de Adán. Y eso está a la altura de la vértebra C4. C4. ¿Ok? Muy bien. Precisamente a nivel de la bifurcación carotídea, tenemos un ensanchamiento acá, ¿no? De la carótida interna, un ensanchamiento. Este es el denominado seno carotídeo. Seno, ensanchamiento, dilatación, seno carotídeo. ¿Ok? Y este seno carotídeo es un valoreceptor, contiene valoreceptores, es decir, receptores de presión sanguínea. Si la presión sanguínea se eleva mucho, uno hace, por ejemplo, una actividad física, un deporte intenso, y la presión sanguínea se eleva mucho, aquí en el seno carotídeo hay valoreceptores que van a captar ese aumento de presión para informarle al sistema nervioso para que baje la información. ¿Correcto? Por otro lado, entre los dos vasos, entre las dos carótidas externa e interna, hay una pequeña estructura que es el corpúsculo carotídeo. El corpúsculo carotídeo, ¿no?, es un quimioreceptor, es un sensor de concentración de CO2 y de oxígeno. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es un quimioreceptor. De la misma manera, si por ejemplo aumenta la presión sanguínea, el seno carotídeo se va a activar, los valoreceptores se activan, informan al sistema nervioso y baja la presión, digamos, ¿no? Pero la presión puede bajar tanto que va a llegar un momento de poca oxigenación. En ese momento el cuerpo carotídeo se activa para captar la poca oxigenación
y activar de nuevo el circuito para que esto nuevamente suba el flujo sanguíneo, ¿no? Muy bien. Tanto el corpúsculo como el seno carotídeo, ambos están inervados por el noveno nervio craneal. Ambos están inervados por el noveno nervio craneal, que es este acá, que se denomina el nervio de Hering, con H, Hering. Ese es el que inerva, el que recoge las fibras aferentes de estos cuerpo y seno carotídeo. Muy bien. Una vez que ya sabemos la carótida común, se va a dividir en dos: carótida interna, carótida externa. La carótida interna no da ramas fuera del cráneo. La carótida interna asciende sin dar ramas en la región cervical. Luego la carótida interna ingresa al cráneo. Se llama carótida interna porque se va a meter al cráneo. Ingresa al cráneo por el conducto carotídeo y el agujero rasgado anterior. ¿Correcto? En cambio, la carótida externa, ni bien se origina, comienza a dar ramitas. ¿Correcto? La carótida externa, ni bien se origina, comienza a dar ramitas. ¿Cuál es la primera rama clásica de la carótida externa? La tiroidea superior, la arteria tiroidea superior. ¿Ok? Luego vamos a tener la arteria faringe ascendente, no sé si le llegan a ver acá al fondo. Faringe ascendente, luego la lingual, ¿correcto? Luego la facial y por último la occipital, que está cortadita. Esas son las 5 ramas de la carótida externa a nivel del cuello: tiroidea superior, faringe ascendente, ¿no? Lingual, facial y occipital. Muy bien. Y luego la carótida externa va a seguir hacia la cara, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Muy bien, ya hemos visto los elementos vasculonerviosos y ahora hablamos un poquito de anatomía regional. En el cuello tenemos nosotros los triángulos mayores del cuello. ¿Cuáles son los triángulos mayores? El triángulo cervical anterior y los triángulos cervicales laterales. ¿Ok? El triángulo cervical anterior, triángulo mayor, está formado por el borde inferior de la mandíbula y el borde anterior de los dos esternocleidomastoideos. Mientras que los triángulos laterales, cada uno está formado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior o lateral del trapecio y la cara superior de la clavícula. Ese es el triángulo cervical lateral. A este triángulo cervical anterior se le divide por un plano horizontal que pasa por el hueso yoides. Acá está el famoso yoides, que en reposo debe estar a la altura de la vértebra C3. ¿Ok? Bastante simple. Entonces, y como se le divide por un plano que pasa por el yoides y por la vértebra C3, se divide el triángulo anterior en dos regiones: región suprayoidea por encima de este plano y región infrayoidea por debajo de este plano. Las dos regiones se encuentran en el triángulo anterior. Empecemos entonces hablando de la región suprayoidea o también llamada región submandibular. Está encima del yoides, correcto, está encima del yoides, pero debajo de la mandíbula. En esta región vamos a encontrar los denominados músculos suprayoideos. Los músculos suprayoideos. ¿Cuáles son? Estos 5 que vemos acá: digástrico, miloyoideo, estiloyoideo, genioideo, hiogloso. Muchos libros no consideran al hiogloso, lo consideran un músculo de la región bucal, porque va hacia la lengua. Hiogloso, va el yoides a la lengua. Sin embargo, se le puede ver tranquilamente acá en la región suprayoidea o submandibular. Aquí para apreciar algunos músculos. Aquí podemos ver el digástrico, ¿ven? El músculo digástrico toma este nombre porque tiene dos vientres o dos gastrios, un vientre anterior y un vientre posterior, y entre ambos un tendón intermedio. ¿Correcto? El músculo miloyoideo, que está sobre el vientre anterior del digástrico. Este músculo miloyoideo tiene un cliché que hay que recordarlo siempre: es el principal músculo conformante del piso de la boca. Es el principal músculo conformante del piso de la boca. ¿Correcto? El miloyoideo. Luego tenemos el estiloyoideo, que va de la apófisis estiloides hacia el yoides. Este músculo está apoyado sobre el vientre posterior y el tendón intermedio del digástrico.
Aquí lo vemos un poquito más grande. Acá está el miloyoideo, ¿ven? Aquí está el estiloyoideo, acá está el digástrico. Vientre anterior, tendón intermedio, vientre posterior. Y aquí aparece el hiogloso. Detrás del miloyoideo aparece el músculo hiogloso. Muy bien, visto de arriba. El principal músculo conformante del piso de la boca, el miloyoideo. Y sobre él están los genioideos. Genioideo con G. Ok, muy bien. Este es en un corte medio sagital, ¿no? Miloyoideo, genioideo, estiloyoideo, hiogloso. Muy bien. Y aquí está más o menos un cuadrito comparativo de las características de cada músculo. El digástrico, inserción proximal y distal, ¿no? Su función principal es el descenso de mandíbula, la apertura de la boca y la elevación del yoides, si es que mantienes la mandíbula fija. ¿Correcto? El digástrico, como tiene dos vientres, tiene doble inervación. Está inervado el vientre anterior por el nervio miloyoideo y el vientre posterior por el nervio facial. El músculo miloyoideo, cuya función principal es elevar el yoides, está inervado también por el nervio miloyoideo. Este nervio miloyoideo, por si acaso, este nervio miloyoideo es rama indirecta del trigémino, del quinto nervio craneal, del trigémino. Por lo tanto, el digástrico es inervado por dos nervios craneales, el quinto y el séptimo. El miloyoideo es inervado solamente por el quinto. El estiloyoideo, que va de la estiloide temporal al yoides, elevación, ¿no?, y retropulsión del yoides, lleva hacia arriba y hacia atrás el yoides. Y está inervado por el séptimo nervio craneal, el séptimo, el facial. El genioideo, ¿no?, que se va a encargar de la elevación y retropulsión del yoides, y está inervado por C1. Es el único músculo suprayoideo que no está inervado por un nervio craneal. Todos los suprayoideos están inervados por un nervio craneal, excepto el genioideo. Él es inervado por la rama terminal de C1. Mientras que el hiogloso, que está inervado por el hipogloso y produce depresión y retracción de la lengua. Muy bien, ahí está. Bien, ya hemos visto en el triángulo anterior, los triángulos, o sea, el triángulo mayor, el triángulo anterior, que se divide en suprayoideo e infrayoideo. Dentro de este triángulo anterior hay triángulos menores. ¿Correcto? Entonces tenemos, en primer lugar, este triangulito, el triángulo submentoniano, es un triángulo menor. Triángulo submentoniano, o llamado también triángulo interdigástrico. ¿Por qué? Porque está entre el vientre anterior de los dos digástricos. Sus límites, vientre anterior de los dos digástricos y atrás el cuerpo del yoides. ¿Correcto? ¿Cuál es el contenido principal? Las venas submentonianas, las arterias submentonianas y nódulos linfáticos que de acuerdo a la clasificación internacional corresponden al grupo 1A. Muy bien. Luego tenemos el siguiente triángulo, el triángulo submandibular o triángulo digástrico. Triángulo submandibular o triángulo digástrico. ¿Cuáles son sus límites? Borde inferior de la mandíbula y los dos vientres del digástrico. ¿Correcto? Contenido principal del triángulo digástrico, la glándula submandibular, que es una glándula salival, la glándula submandibular. ¿Correcto? Sí, muy bien. Entonces, contenido principal, la glándula submandibular, también va a estar presente la vena facial, que está más superficial a la glándula, la arteria facial, que está profunda a la glándula, también va a estar el nervio lingual, lo vemos más arriba, este es el nervio hipogloso, y nódulos linfáticos del grupo 1B de acuerdo a la clasificación internacional. Muy bien. Bien, acá está el miloyoideo y acá está el hiogloso. Entre estos dos músculos aquí hay una abertura, un espacio que uno puede disecar tranquilamente y que permite comunicar la región suprayoidea con el piso de la boca, con el suelo de la boca. Este espacio, esta abertura se llama así, el hiato hiogloso miloyoideo. Hiato hiogloso miloyoideo. Una pequeña abertura que comunica la región suprayoidea o submandibular con el piso de la región bucal. Permite el paso de todos estos elementos. Prolongación de la glándula submandibular, el conducto excretor de la glándula submandibular, que se llama conducto de Wharton, el nervio lingual, la vena lingual, el nervio hipogloso y nódulos linfáticos del grupo 1B. Ahí está, este es el miloyoideo hiogloso y este es el famoso hiato. Aquí lo vemos en un corte,
un corte coronal realizado a nivel de la mandíbula. Aquí está, este es el miloioideo y este es el hiogloso. Entonces aquí están los elementos que pasan por el hiato, hiogloso, miloioideo. Prolongación de la glándula submandibular, conducto de Wharton, nervio lingual, vena lingual, nervio hipogloso. Y de paso, linfonodos, nódulos linfáticos del grupo 1B. Bien, ya vimos región suprayoidea. Veamos ahora región infrayoidea. Infrayoidea. En la región infrayoidea nosotros vamos a tener 4 pares de músculos. 4 pares de músculos. ¿Cuáles son? Los músculos homoyoideo. Homoyoideo, se llama así porque va del omóplato al yoides. Homoyoideo. Luego tengo el esternoyoideo. Esternoyoideo porque va del esternón al yoides. También se le llama clásicamente esternocleidoyoideo porque a veces puede tener un fascículo en la clavícula. Luego tenemos el esternotiroideo y por último el tiroyoideo. Ahí está. Esos son los esternocleidomastoideos. Si retiro los esternocleidomastoideos, aquí aparecen los homoyoideos. Nótese que el homoyoideo también es un digástrico, es decir, tiene 2 vientres, 2 gastrios, vientre superior, vientre inferior, con su tendón intermedio. Ese es el famoso homoyoideo. Ahí está el esternoyoideo o esternocleidoyoideo. Nótese que los 2 primeros infrayoideos, estos 2 de acá, homoyoideo y esternoyoideo, son los infrayoideos más largos. Los 2 son los más largos. Los 2 se insertan en yoides y además los 2 son convergentes hacia arriba. Aquí están los músculos esternotiroideos, que son los únicos infrayoideos que son divergentes hacia arriba, se separan hacia arriba. Los esternotiroideos se llaman así porque van del esternón al cartílago tiroides de la laringe. Al cartílago tiroides de la laringe. Muy bien. Y ahí está, lo retiramos. Se ha cortado acá el homoyoideo, el esternoyoideo y tenemos acá el esternotiroideo. Esternotiroideo y acá el tiroyoideo. Homoyoideo, esternoyoideo o esternocleidoyoideo, esternotiroideo y tiroyoideo. Muy bien. Y ahí están sus inserciones, su función, su inervación. Como pueden ver, los infrayoideos están inervados por el asa cervical, asa motora del plexo cervical, que se forma por las raíces C1, C2, C3 nada más. Mientras que el único infrayoideo que no está inervado por el asa cervical es el tiroyoideo. Él es inervado por una rama de C1 nada más, directamente. Muy bien, aquí aparece otro triángulo muy importante, el triángulo carotidio o triángulo vascular. ¿Cuáles son sus límites? El borde anterior del esternocleidomastoideo, el vientre superior del homoyoideo, ¿no? Y el vientre posterior y tendón intermedio del digástrico más el músculo estiloyoideo. ¿Cuál es el contenido principal de este triángulo? Ahí está. Es la arteria carótida común que se va a dividir en carótida externa e interna. O sea, vamos a ver la carótida y su bifurcación. De la carótida externa, las 5 ramas que dan, la carótida externa, el seno carotidio, el compúsculo carotidio, la vena yugular interna, el nervio vago, el asa cervical, el nervio hipogloso. Todos esos elementos vemos en el triángulo carotidio. Pero lo más importante, se llama triángulo carotidio porque a ese nivel se puede tomar el pulso de la arteria carótida común. Pregunta examen, ¿a qué nivel se toma el pulso de la carótida común? Se toma a nivel del tercio medio del borde anterior del esternocleidomastoideo. Tercio medio del borde anterior del esternocleidomastoideo. Entonces no hay que olvidar, con el esternocleidomastoideo tercio medio, borde anterior, ahí se toma el pulso carotidio. Borde posterior, tercio medio también, por ahí emergen las ramas del plexo cervical superficial. Muy bien. Otro triangulito que aparece es el triángulo muscular, otro triángulo menor dentro del triángulo cervical anterior. El triángulo muscular está formado por el vientre superior del homoyoideo, por el borde anterior del esternocleidomastoideo y la línea media imaginaria. Contenido de este triángulo, el músculo esternoyoideo, ¿no? Y esternotiroideo que están más atrás. Muy bien. Aquí aparece un reparo anatómico que también es sumamente preguntado, muy importante. El famoso rombo de la traqueostomía. El famoso rombo de la traqueostomía. ¿Qué significa hacer una traqueostomía? Es hacer un orificio, una abertura, ¿no?, accesoria para el ingreso de aire hacia la vía respiratoria, hacia la tráquea. Pero la traqueostomía no necesariamente se hace en la tráquea, puede ser más arriba. Para empezar, el famoso rombo de la traqueostomía, ¿qué músculos lo forman? Los esternoyoideos con los esternotiroideos.
¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el contenido del rombo de la traqueostomía? Si vamos de arriba hacia abajo, tenemos uno, acá arriba es el yoides. Entonces tenemos aquí inmediatamente abajo la membrana tiroidea, porque está entre el cartílago tiroides y el yoides, membrana tiroidea. Luego tenemos el cartílago tiroides, con su prominencia laringea, o la manzana de Adán. Luego abajo tenemos la membrana, aquí está, la membrana cricotiroidea, y acá el cricoides. Y luego tenemos nosotros, la tráquea se origina debajo del cricoides y hay una membranita, la membrana cricotraqueal. Pero la membrana cricotraqueal y los tres primeros cartílagos traqueales están cubiertos, escondidos, no se ven a simple vista, porque aquí está el istmo de la glándula tiroides. ¿Correcto? Muy bien. Y por último vemos algunos anillos de la tráquea. Muy bien, ahí está entonces el famoso rombo de la traqueostomía. Bien, la traqueostomía, como le dije, es un procedimiento de emergencia que se realiza para asegurar la ventilación del paciente. En emergencia, la traqueostomía del estómago, el orificio, se realiza a nivel de la membrana cricotiroidea. Por lo tanto es una cricotiroidotomía, justamente debajo de la manzana de Adán. Ahí se hace una pequeña incisión para introducir una cánula, ¿no? Y permitir la ventilación del paciente. Entonces, la traqueostomía de emergencia se realiza en la membrana cricotiroidea. Ya la quirúrgica se realiza en los primeros anillos de la tráquea. Muy bien, ya hemos visto el triángulo anterior. Hablemos ahora del triángulo cervical lateral. En este triángulo cervical lateral tenemos nosotros sus límites. Recordemos, borde posterior del esternocleidomastoideo, borde lateral del trapecio y la cara superior de la clavícula. Ese es el triángulo cervical lateral. Este triángulo está dividido por este elemento. Este viene a ser el vientre inferior del homoyoideo, y lo divide en dos triángulos. Este de arriba, triángulo occipital, o también se le llama homotrapecial, así como está escrito, homotrapecial. Y este de abajo, triángulo supraclavicular o llamado homoclavicular. Muy bien. En el triángulo occipital u homotrapecial, ¿no? Sus límites son el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde lateral del trapecio y el borde superior del vientre inferior del homoyoideo. Su contenido principal está dado el 11º nervio craneal, el nervio espinal accesorio, el plexo cervical superficial que emerge por acá, el músculo complexo mayor, el esplenio, el elevador de la escápula, ¿no? Y los escalenos medio y posterior. Ahí está, acá está el nervio espinal. El nervio espinal accesorio, el 11º nervio craneal, que baja paralelo al músculo elevador de la escápula. Muy bien. Y el otro triangulito, el triángulo supraclavicular u homoclavicular, que está delimitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el vientre inferior del homoyoideo y la cara superior de la clavícula. Contenidos: el escaleno medio, el escaleno anterior, y entre los dos, entre escaleno medio y anterior, hay una abertura por donde pasan el plexo braquial, raíces y troncos, y la ardilla subclavia. Luego, delante del escaleno anterior vamos a tener el nervio frénico y la vena subclavia, ¿no? Acá se puede observar claramente. Entre el escaleno anterior y medio aparecen las raíces y los troncos del plexo braquial. Muy bien. Nuevamente acá lo mismo, ¿ven? Bastante simple. Perfecto. Los escalenos, la región escalénica, los músculos escalenos, son 3 a cada lado. Se van a insertar o se van a originar, si quieren, se van a originar en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Ahí se originan los escalenos. ¿Y hacia dónde van? Van a la primera, ¿no? O a la segunda costilla, ¿correcto? Van a la primera o a la segunda costilla. El escaleno anterior se origina de las apófisis transversas de las vértebras C3 a C6 y va a la primera costilla, a un famoso tubérculo, un cachito, que se llama el tubérculo del escaleno anterior o tubérculo de Lisfranc. Luego tenemos el escaleno medio, que se origina en las apófisis transversas de C2 a C7 y va también a la primera costilla. Escaleno anterior y medio se insertan en la primera costilla, mientras que el escaleno posterior se va a originar más abajo, en las vértebras C5 a C7, y va a llegar a la segunda costilla.
¿Cómo están inervados los escalenos? Por el plexo cervical profundo, raíces C3, C4. Muy bien. Aquí está lo que les contaba. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, acá hay un espacio, una abertura, que se llama el hiato o triángulo de los escalenos, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, y permite el paso de el plexo braquial, sus raíces y sus troncos, y la arteria subclavia. En cambio, la vena subclavia está por delante del escaleno anterior. Igual el nervio frénico está por delante. Muy bien. Y la región prevertebral, ¿no?, que está formada, vamos a ver nosotros acá en esta región que está delante de las vértebras, las cadenas paravertebrales simpáticas. Son dos, una a cada lado, ¿correcto? A nivel cervical, la cadena simpática tiene 3 ganglios. Cervical superior o fusiforme, cervical medio o diminuto, cervical inferior o estrellado. ¿Ok? Bien, algunas ramas importantes que van a dar estos nervios, algunas ramas importantes que dan estos ganglios, perdón. Del ganglio cervical superior sale el nervio cardíaco superior, que es rama simpática. Cervical medio nace el nervio cardíaco medio, ¿no? Y el asa de Drobnik, que es un asa que le forma a la arteria tiroidea inferior. Acá está la arteria tiroidea inferior y del ganglio cervical medio sale un asa. Ese es el asa de Drobnik. Y el ganglio cervical inferior o ganglio estrellado, ¿no?, del cual va a salir el nervio cardíaco inferior y un asa que rodea a la arteria vertebral. Ese es el asa de Haller, y otra asa que rodea a la subclavia, el asa de Busens. Entonces, muy interesante estos detalles, que recuerden, ¿no?, de los ustedes salen nervios cardíacos superiores, medios y inferiores, que son ramas simpáticas, que van a aumentar el cronotropismo y el inotropismo cardíaco. El asa de Drobnik nace del ganglio cervical medio, el asa de Haller y de Busens del ganglio cervical inferior. Y fíjense a quién están rodeando. Muy bien, los músculos prevertebrales son 4 pares. Tenemos, aquí está el músculo recto anterior mayor de la cabeza, recto anterior mayor de la cabeza. También se le llama el músculo largo de la cabeza, este de acá. Recto anterior mayor de la cabeza o largo de la cabeza. Luego tengo el recto anterior menor, recto anterior menor de la cabeza. Luego el recto lateral de la cabeza. Y por último aquí el músculo largo del cuello, que es el único que no se cierra de la cabeza, ¿no? Repito, recto anterior mayor de la cabeza o largo de la cabeza, recto anterior menor de la cabeza, recto lateral de la cabeza y músculo largo del cuello. ¿Correcto? Están inervados por el plexo cervical profundo, raíces C1 a C4. ¿Cuál es la función principal de estos músculos? Mantener estable la curvatura cervical a nivel cervical. ¿Ok? Muy bien. Ya hemos hablado de todo el componente, digamos, parietal, de músculos, vasos, nervios del cuello. Ahora vamos a hablar de esplanología, es decir, las vísceras, los órganos del cuello. ¿Ok? Muy bien. Empecemos hablando de la laringe, la famosa laringe. Perfecto. Debemos hablar de la tráquea, la porción cervical obviamente, la faringe, hipofaringe o laringofaringe, el esófago, porción cervical, la glándula tiroides y las paratiroides. ¿Ok? Muy bien. La laringe es un órgano tubular constituido por cartílagos, ligamentos, membranas y músculos. Se proyecta en reposo a nivel de las vértebras C3 a C6. C3 a C6. Relaciones anatómicas de la laringe. Por delante, obviamente, la piel, las fascias cervicales y los músculos infraoideos. Los músculos infraoideos cubren a la laringe por delante, ¿correcto? Por detrás de la laringe está la faringe, pero la faringe es un órgano mucho más alto. Entonces la porción de faringe que está detrás de la laringe se denomina así, laringofaringe, o con H, hipofaringe, es lo mismo. La laringofaringe o hipofaringe es la porción de faringe que se encuentra detrás de la laringe. Eso no lo deben olvidar. Muy bien, el límite superior, arriba con quién se relaciona, con el yoides, a través de la membrana tiroidea. Y abajo se relaciona con la tráquea, a través de la membrana cricotraqueal. Muy bien, la laringe es integrante del aparato respiratorio. La principal función, ojo, la principal función de la laringe no es tanto la producción de voz. La principal función de la laringe es la de defensa, respuesta tusígena. Gracias a la laringe se produce la tos.
porque la tos es un mecanismo en el cual se van a cerrar bruscamente, herméticamente las cuerdas vocales, generando un aumento de la presión aérea dentro de la vía respiratoria y luego la apertura súbita, violenta, que permite la salida, violenta del aire. Entonces, la tos, un medio de defensa. Esa es la principal función de la laringe. Otra cosa muy distinta es que me pregunten, ¿cuál es la función más característica de la laringe? Más característica es la fonación, la producción de la voz. Esa es la función característica de la laringe. Pero la principal es la defensa, ¿ok? Y además hace ventilación, conducción aérea. Muy bien, aquí está. La laringe está formada por 9 cartílagos. 9 cartílagos, 3 impares. ¿Cuáles son? 1, la epiglotis. 2, el cartílago tiroides. 3, el cartílago cricoides. Esos 3 cartílagos son los impares. Epiglotis, tiroides, cricoides. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y pares cuáles son? Ahí está, epiglotis, tiroides, cricoides. Y pares son los aritenoides, que aquí los vemos, aritenoides, ¿no? Corniculados de Santorini y cuneiformes de Greisberg. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está el epiglotis, el cricoides, ¿no? Cartílago aritenoides, el corniculado y cuneiforme que se ve ahí. Muy bien. ¿Cuál es la naturaleza de los cartílagos que conforman la laringe? Hay cartílagos hialinos y elásticos. Hialinos, el cartílago tiroides, el cricoides, el aritenoides, el corniculado. Elástico, epiglotis y cuneiformes. Muy bien. ¿Qué articulaciones se presentan entre estos cartílagos? Articulaciones cricotiroideas. Cricotiroideas, entre el cricoides y el cartílago tiroides. Aquí lo vemos, hay 2 puntos de unión entre el cricoides y el cartílago tiroides. Es una articulación de tipo diartrosis, porque hay movimiento de subtipo artrodia o plana. Luego tenemos las articulaciones cricotiroideas, acá con el aritenoides. Diartrosis de subtipo condilia. Y las aritenocorniculadas en el vértice del aritenoides con el cartílago aritenocorniculada son anfiartrosis, de escaso movimiento. Muy bien. Membranas y ligamentos de la laringe. En la laringe hay un grupo de membranas, ¿no? Y ligamentos. Hay de 2 tipos: extrínsecos, es decir, no propios de la laringe, que vienen de otras regiones y se insertan en la laringe, e intrínsecos, los que son propios, se insertan entre los mismos cartílagos de la laringe. Membranas y ligamentos extrínsecos de la laringe. Tenemos en primer lugar esta membrana, la membrana tiroidea, porque va del borde superior del tiroides al yoides, ¿correcto? Membrana tiroidea. En sus bordes posteriores vamos a tener los ligamentos tiroideos. Luego la membrana tiroidea, ¿no? Bien, la membrana cricotraqueal, aquí abajo, cricotraqueal, mantiene unida la laringe a la tráquea. Y no se ve acá se ve, en el siguiente dibujo se ve mejor, membrana cricotraqueal, y aquí el ligamento ioepiglótico, que mantiene elevado el yoides, ¿correcto? Mientras uno pueda ventilar, uno pueda respirar. Membranas y ligamentos intrínsecos propios de la laringe. Tenemos la membrana cricotiroidea, que acá la tenemos, cricotiroidea, el ligamento tiroepiglótico que une el tiroides al epiglotis, estos 2 ligamentos que vemos acá, el ligamento tiroaritenoideo superior, ¿no? Llamado el ligamento o cuerda vestibular. Antiguamente le decían la cuerda vocal falsa, ahora se le dice la cuerda vestibular. Y luego tenemos aquí abajo el ligamento tiroaritenoideo inferior, ligamento o cuerda vocal. Entonces las cuerdas, una la cuerda vestibular y la otra la cuerda vocal, la superior es la vestibular, la inferior es la vocal. Y están, formados por los ligamentos tiroaritenoideos superior e inferior respectivamente. Muy bien, simple, ahí están los ligamentos, perfecto. Bien, una vez cerradita la laringe, uno puede observar acá la entrada de la laringe. La entrada de la laringe se denomina así, aditus de la laringe, ¿no? Entrada de la laringe, formado por el borde superior del epiglotis, luego los repliegues, ¿no? Los repliegues aritenoepiglóticos y esta escotadura, la escotadura interaritenoidea o llamada rímula. ¿Ok? Muy bien. Una vez abierto
la laringe, hemos entrado a través del aditus, ingresamos a la laringe, se pueden observar dos partes. El pliegue vestibular, correcto, y el pliegue vocal. Acá se ven los dos pliegues. Una vez que uno ingresa a la laringe, en la endolaringe ven unos dos pliegues. Pliegue vestibular aquí arriba y pliegue vocal, que se forman estos pliegues por la presencia de las cuerdas, pues de los ligamentos. Ligamento vestibular, ligamento vocal, ¿correcto? El pliegue vestibular es el superior y contiene al ligamento tiro-aritenoideo superior, es decir, la cuerda vestibular. Mientras que el pliegue de abajo, el pliegue vocal, contiene el ligamento tiro-aritenoideo inferior, que es la cuerda vocal, pero además contiene al músculo tiro-aritenoideo. La abertura transversal entre los dos pliegues vocales se denomina glotis. ¿Ok? Perfecto. Pliegue vocal, cuerda vestibular, cuerda vocal. Muy bien, y la abertura transversal es la glotis. Muy bien, simple, ¿no? Entonces nosotros tenemos que desde el aditus, desde la entrada de la laringe hasta la cuerda vestibular, esta zona se llama vestíbulo, vestíbulo laringio. El vestíbulo laringio va desde la entrada de la laringe, desde el aditus hasta el pliegue vestibular. Es el vestíbulo laringio. Luego, entre el pliegue vestibular y el pliegue vocal, entre los dos, el superior y el inferior, entre los dos, eso se llama el ventrículo laringio. Ventrículo laringio o ventrículo de Morgagni. ¿Cuáles son sus límites? Arriba el pliegue vestibular, la antiguamente llamada cuerda vocal falsa, y abajo el pliegue vocal o cuerda vocal verdadera. ¿Correcto? Y lo que está debajo de esta cuerda vocal verdadera, todo lo que está abajo, esto es la infraglotis. ¿Ok? Muy bien. Vestíbulo, ventrículo, infraglotis. Vestíbulo más ventrículo igual supraglotis, no lo olviden. Perfecto. Músculos relacionados a la laringe. Tenemos los músculos extrínsecos, no propios de la laringe, como por ejemplo los esternotiroideos, que aquí están. Esternotiroideos, porque vienen del esternón al cartílago tiroides de la laringe. Entonces no son propios de la laringe, vienen del esternón. Son extrínsecos de la laringe. Y los músculos tiroioideos, que van del cartílago tiroides hacia el yoides, tiroioideos, ¿correcto? Estos son músculos extrínsecos porque lo que hacen los músculos extrínsecos es elevar o descender a la laringe, suben o bajan a la laringe, ¿correcto? Muy bien. Y acá podemos observar, esos son los músculos extrínsecos, acá podemos observar la acción, ¿no?, de los músculos tiroioideos en sinergia con los supraioideos elevan la laringe, ¿correcto? ¿No? Los esternotiroideo, homoioideo y esternoioideo más bien descienden la laringe, ¿ok? ¿Y para qué sube la laringe? Para cambiar la modalidad de voz. La modalidad de voz. La modalidad de voz puede ser grave o aguda. Grave, voz gruesa; aguda, voz delgada. Cuando uno asciende, y eso los cantantes profesionales lo tienen bien entrenado, cuando uno asciende, sube la laringe, pone voz aguda, voz fina. Pero cuando uno baja la laringe, pone voz gruesa, ¿correcto? Más grave. ¿Ok? Muy bien. Los músculos intrínsecos propios de la laringe, intrínsecos, son los que tenemos ahí. En primer lugar, los músculos cricotiroideos, que son estos pequeñitos que están acá. Cricotiroideos. Son los únicos músculos intrínsecos propios de la laringe que se ven de la cara anterior. Son los únicos que se pueden ver de la cara anterior, ¿no? Los cricotiroideos. Luego tenemos, miren, vista por detrás, vamos a tener los músculos del cricotiroideo. Aquí está el cricoaritenoideo posterior. Cricoaritenoideo posterior. Luego vamos a tener el músculo aritenoideo. ¿Correcto? O interaritenoideo, porque va de un aritenoides al otro. Luego vamos a tener el músculo aritenoepiglótico. El músculo aritenoepiglótico. El nombre te dice todo, ¿de dónde va? Aquí está el músculo cricoaritenoideo lateral. Cricoaritenoideo lateral. Y aquí los músculos tiroaritenoideos. Cada uno tiene una porción interna que ahora se ha individualizado, se llama músculo vocal. El músculo vocal es el fascículo medial. Fíjese que cada tiroaritenoideo tiene dos fascículos, un fascículo lateral y un fascículo medial, ¿correcto? El fascículo medial es el vocal. ¿Ok? Muy bien. Y ahí está.
lo más interesante, la función y la inervación de los músculos. Miren ustedes acá, los cricotiroideos, que eran los únicos que se veían de adelante. Estos músculos alargan y tensan las cuerdas vocales. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué momento se tensa? Ya les dije hace un momento. La voz humana tiene modalidades. Las modalidades más simples de la voz humana es la modalidad grave, la voz gruesa, y la modalidad aguda, la voz delgadita. Esa es la modalidad de voz grave y aguda. Grave, gruesa, aguda, voz delgadita, voz fina. Para realizar la voz grave y la voz aguda no actúan ninguno de estos músculos que son intrínsecos de la laringe. Actúan los músculos extrínsecos de la laringe. Por ejemplo, los músculos tiroideos, en acción sinérgica con los suprayoideos, elevan la laringe y de esa manera se pone la voz aguda, la voz fina. En cambio, los músculos esternotiroideo, ¿correcto? Van a bajar la laringe, mejor entender, los músculos infrayoideos bajan la laringe para poner la voz grave, ¿correcto? Ahí actúan los músculos extrínsecos, actúan cambiando las modalidades de voz, grave, aguda. Los músculos intrínsecos van a actuar de otra manera. Los cricotiroideos, que los vemos aquí al inicio del cuadro, los cricotiroideos alargan y tensan las cuerdas vocales. ¿Para qué? Para la voz, así como tiene modalidades grave, aguda, la voz también tiene tonos. Tono alto, cuando una persona levanta la voz, cuando una persona grita, eso es tono alto de voz, o cuando una persona habla bajito, habla susurrando, tono bajo de voz, ¿correcto? Cuando una persona eleva la voz, cuando una persona grita o hace una exposición, una clase, cuando una persona eleva tono de voz alto, tensa la cuerda vocal. Las cuerdas vocales se tensan durante el tono alto de voz, cuando una persona grita. Y se relajan para el tono bajito de voz. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona la voz. Así funciona la anatomía de la voz. Entonces, los cricotiroideos alargan y tensan las cuerdas vocales, ¿para qué? Para elevar la voz, para producir el tono de voz alto. ¿Correcto? Bien, sin embargo, miremos por acá, los tiroaritenoideos son los que acortan y relajan las cuerdas vocales. Son los que entonces producen voz bajita, tono de voz bajo. Cuando una persona susurra, habla bajito, entonces ahí los tiroaritenoideos son los que actúan. ¿Estamos de acuerdo? Bien, quedó claro hasta ahí. Por otro lado, tenemos estos músculos que separan o juntan las cuerdas vocales. La pregunta es, una persona, ¿para qué separa las cuerdas vocales y para qué las va a juntar? Habitualmente, cuando una persona no produce voz, cuando una persona está en silencio, pero está respirando, una persona no habla, pero está en silencio, respirando, ahí tiene las cuerdas vocales abducidas, separadas. Las cuerdas vocales se abducen para permitir el paso del aire. Para eso se abducen. ¿Estamos de acuerdo? Para permitir el paso, abre la glotis y una persona no produce voz. La voz se produce cuando las cuerdas vocales se aproximan entre sí, pero de una manera no muy hermética, simplemente se juntan, haciendo que la hendidura que se forma, la glotis, se convierte en una hendidura y es como que alguien soplara a través de una hendidura, se produce un sonido. El aire, al soplar por la hendidura formada entre las dos cuerdas vocales, ahí se produce la voz. La voz no se produce con cuerdas vocales separadas, no, la voz se produce con cuerdas vocales juntas, pero dejando una pequeña hendidura, es decir, un cierre no hermético, para permitir que el aire al soplar por esa hendidura produzca la voz. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, podemos observar ahí, los cricoaritenoideos posteriores son los únicos músculos que abducen las cuerdas vocales, los únicos músculos que abren la glotis.
¿Para qué? Durante la respiración. Cuando una persona está en silencio, no habla, está respirando. Es la cricoarytenoides posteriores abducen las cuerdas vocales para el paso del aire. Por otro lado, tenemos estos dos músculos, los cricoarytenoides laterales, que aducen los dos, y los arytenoides aducen las cuerdas vocales. ¿Cuál es la diferencia? Los cricoarytenoides laterales hacen aducción potente, aducción hermética de las cuerdas vocales, mientras que los arytenoideos simplemente aducen las cuerdas vocales, pero no he puesto ahí, digamos, la palabra potente herméticamente. Efectivamente, con cuerdas vocales abiertas no se produce voz, se respira o se ventila si quieres, se moviliza el aire, pero con cuerdas vocales cerradas por los arytenoideos, aquí se produce la voz. Los arytenoideos aducen las cuerdas vocales, pero no de manera hermética, dejando esa hendidura que les digo para producir la voz. Entonces, cuando yo hablo, contraigo los arytenoideos, contraigo los músculos arytenoideos, tengo mis cuerdas vocales aproximadas entre sí, pero no herméticamente. El aire sopla por la hendidura y se produce la voz. Si además de eso yo tenso las cuerdas vocales por acción de los cricotiroideos, entonces yo levanto la voz. Pero si más bien relajo, mantengo la hendidura ahí, mantengo juntas las cuerdas vocales, pero las relajo por los tiroarytenoideos, entonces hablo de manera con tono bajo. ¿Y para qué tengo a los cricoarytenoideos laterales, que son los que cierran con mayor potencia las cuerdas vocales? Para producir la tos, que es la principal función de la laringe, la acción tusígena, producir la tos. La tos se produce cuando hay, por ejemplo, un mecanismo de sensibilidad exacerbado en la laringe, ya vamos a ver eso, y se cierra súbitamente, herméticamente las cuerdas vocales por acción de los cricoarytenoideos laterales, pero de ahí se abducen violentamente por acción de los cricoarytenoideos posteriores, y así sale el aire violentamente produciéndose la tos. Así actúan entonces los músculos intrínsecos o propios de la laringe. ¿Cómo están inervados los músculos intrínsecos o propios de la laringe? Todos están inervados por el nervio vago, el 10º nervio craneal. A cada lado, los dos vagos, tenemos un vago derecho, un vago izquierdo. Cada vago da dos ramas, el nervio laringeo superior y el nervio laringeo inferior, o llamado laringeo recurrente. El nervio laringeo inferior o recurrente inerva todos los músculos intrínsecos de la laringe, excepto al cricotiroideo. El cricotiroideo es el único músculo intrínseco de la laringe que está inervado por el nervio laringeo superior, la rama externa del nervio laringeo superior. ¿Quedó claro? Muy bien. Aquí vemos, los pliegues vocales se abducen durante la respiración, como les he contado, y se cierran o se aducen durante la fonación, la producción de voz, pero no se cierran herméticamente, dejan esta hendidura a través de la cual el aire al soplar produce la voz. Si además de estar juntas las cuerdas vocales, estas se relajan por acción del músculo tiroarytenoideo, entonces la voz sale en tono bajo. Pero si se tensan, como vemos acá, sale el tono de voz alto. Muy bien. Inervación, ya les conté, por los vagos. Cada vago da el nervio laringeo superior y el laringeo inferior recurrente. Aquí está. Aquí está el nervio laringeo superior, la rama externa y la rama interna. El nervio laringeo superior, rama del vago, tiene una rama interna que perfora la membrana tiroyoidea, e ingresa para dar sensibilidad de la supraglotis, es decir, lo que es el ventrículo y el vestíbulo, ¿no? El ventrículo y el vestíbulo, lo que está por encima de la glotis, ¿correcto? Entonces, esa es la rama interna. La rama interna es sensitiva. La rama interna del laringeo superior es una rama sensitiva que da sensibilidad a la supraglotis. ¿Y por qué es importante la sensibilidad a la supraglotis? Claro, la supraglotis tiene una sensibilidad bastante rica, de tal manera que cualquier elemento extraño que toque la supraglotis, súbitamente se produce reflejo tusígeno, la tos. Súbitamente se va a producir. Muy bien. Y mientras que la rama externa es la que inerva el músculo cricotiroideo, pero también perfora la membrana cricotraqueal
para dar sensibilidad a la infraglotis. Por último, el nervio laríngeo inferior o laringio recurrente, que es el nervio que sube entre tráquea y esófago, aquí lo vemos, está subiendo entre tráquea y esófago, inerva los demás músculos intrínsecos de la laringe y además también participa en la sensibilidad de la infraglotis. ¿Quedó claro? Muy bien, por lo tanto, con lo mencionado, nosotros podemos decir con toda claridad qué ocurre cuando hay una lesión. Puede ser unilateral o bilateral de los nervios laringio superior, laringio inferior recurrente o incluso una rama truncal, una lesión truncal del vago. Veamos. Cuando hay lesión, del nervio laringio superior, cuando hay lesión del nervio laringio superior, la lesión es unilateral de un lado, entonces la cuerda vocal de ese lado va a tener incapacidad para tensar la cuerda vocal de ese lado. ¿Por qué? Porque se paraliza el músculo cricotiroideo, que era el que tensaba la cuerda vocal. El paciente puede tensar una cuerda, pero la otra no la tensa. ¿Puede hablar? Sí puede hablar. Mientras hable en un tono de voz normal, puede hablar, se le escucha perfectamente. Pero cuando se le pide al paciente que eleve la voz, aparece la disfonía, porque cuando le pido a un paciente que suba la voz, que eleve el tono de voz, le estoy pidiendo que tense las cuerdas vocales. Pero como no puede tensar una, las cuerdas vocales se ponen asimétricas, una se tensa y la otra no. Y es la asimetría de las cuerdas vocales la que genera la disfonía, el tono alterado de voz o la ronquera, como alguna persona puede mencionar. Entonces, hay una disfonía, pero no a la voz común, sino al elevar la voz, ¿correcto? Y por último, también sin duda alguna va a haber una alteración del reflejo tusígeno, ya que este nervio laringio superior, mediante su rama interna, recogía la sensibilidad de la supraglotis. Si no hay sensibilidad, pues va a haber alteración del reflejo de la tos, ¿correcto? Esa es la lesión unilateral del laringio superior. Si la lesión es bilateral, entonces el paciente no va a tensar las dos cuerdas vocales. Hay buena voz, el paciente puede hablar así, pero no puede elevar la voz, no puede gritar. Va a quedarse hablando así. No puede levantar la voz. El paciente siempre habla bajito. No puede levantar la voz porque no puede tensar las cuerdas vocales. Pero si hay buena voz, si se le escucha bien, ¿correcto? Y hay pérdida de reflejo tusígeno, ¿correcto? Bien, ¿qué pasa cuando hay lesiones del nervio laringio inferior recurrente? Si la lesión es de un lado, ¿correcto?, se van a paralizar todos los músculos intrínsecos de ese lado, quedándome únicamente funcionando el músculo cricotiroideo de ese lado. Si el cricotiroideo de ese lado lo que hace es tensar la cuerda vocal, entonces la cuerda vocal me va a quedar en aducción, paralizada en aducción y tensa. Y hay una disfonía marcada, porque como las cuerdas vocales están asimétricas, en cualquier tono de voz se escucha la disfonía. Entonces esa es una observación clásica, que apenas hay lesión del nervio laringio inferior recurrente, el signo clásico es disfonía. Disfonía en cualquier tono de voz, ¿correcto? Mientras no te especifiquen en un examen en qué tono de voz se produce la disfonía, asume que es lesión del nervio laringio inferior recurrente. ¿Ok? Si la lesión fuera bilateral, ¿en qué casos, bajo qué contexto se lesiona el nervio laringio inferior recurrente? El momento más común de lesionar el nervio laringio inferior recurrente es al momento de hacer una exéresis, una extirpación de uno de los lóbulos de la glándula tiroides. En pacientes que tienen algún proceso tiroideo, un cáncer de tiroides o alguna de esas enfermedades, la indicación quirúrgica es retirar ese lóbulo de la tiroides. Al momento de ligar la arteria tiroidea inferior, ahí es donde se puede lesionar el laringio inferior recurrente. ¿Ok? Muy bien. Y si la lesión fuera bilateral, va a haber una parálisis en aducción de ambas cuerdas vocales y glotis cerrada. Como la glotis está cerrada, va a haber dificultad respiratoria, pero va a haber buena voz, porque la glotis, con glotis cerrada puedo producir buena voz, ¿correcto? Pero va a haber dificultad respiratoria, por lo que el paciente va a requerir una traqueostomía para poder ventilar. Y por último, si hay una lesión del vago, o sea, del tronco vagal, si es de un lado, parálisis completa de la cuerda vocal de ese lado, y si es bilateral, parálisis completa de ambas cuerdas vocales, con dificultad respiratoria y disfonía en cualquier tono.
¿correcto? ¿Cuál es la más preguntado? La más preguntado es esta. Esto es lo que más preguntan en los exámenes. Cuando hay lesión, paciente operado por cáncer de tiroides, ligan la arteria tiroidea inferior y claro, lesionan al nervio laríngeo inferior. Nunca olvidar, este nervio se cruza con la arteria tiroidea inferior. De ahí que al momento de no disecarlo bien, no individualizarlo, es que se liga o se lesiona. Y la característica, disfonía, lesión del nervio laríngeo inferior o recurrente. Bien, la laringe está irrigado por 6 arterias, 3 pares. 2 arterias laringeas superiores, aquí está, la arteria laringea superior, rama de la tiroidea superior. Luego la arteria laringe inferior, rama también de la tiroidea superior. Acá vemos que la tiroidea superior está dando la laringea superior y la laringea inferior. Y además no se ve acá, hay una laringea posterior, rama de la tiroidea inferior. Entonces, 3 arterias a cada lado, laringea superior e inferior, ramas de tiroidea superior y laringea posterior, rama de tiroidea inferior. Muy bien, se acabó la laringe. Tráquea. La tráquea es un órgano que lo vamos a estudiar con más detalle en el capítulo de tórax. Sin embargo, tiene una pequeña porción aquí a nivel cervical y por eso esta porción cervical la debo mencionar. La tráquea es un órgano tubular de naturaleza fibrocartílago muscular, tiene una longitud total. La tráquea total tiene una longitud de 10 a 12 centímetros, comienza debajo de la laringe, debajo del cartílago cricoides, acá está el tiroides, acá está el cricoides, comienza a nivel de la vértebra C6 y termina a nivel de la vértebra T4, dividiéndose en dos bronquios principales o 2 bronquios primarios, derecho, izquierdo. Bien, relaciones anatómicas de la tráquea. Superior, aquí arriba, se comunica o se une a la laringe por la membrana cricotraqueal. Inferior se bifurca. El último cartílago que tiene, se denomina carina, con C. Posee en total 18 a 22 cartílagos en forma de letra C o de herradura y cuya abertura está hacia atrás y es completado con músculo liso horizontal o músculo liso transversal. Ahí está el cartílago cricoides, la membrana cricotraqueal, el límite superior de la tráquea es a nivel de C6. Ahí está la carina, el último cartílago de la tráquea, el límite inferior de la tráquea está a nivel de la vértebra T4. Funciones de la tráquea: ventilación, conducción aérea, defensa, también hay respuesta tusígena en la sensibilidad de la mucosa de la tráquea y producción de moco. A nivel de su extremo superior, la tráquea tiene un calibre de más o menos 2,5 centímetros, pero en su extremo inferior tiene un calibre de 1,6. O sea que es más ancha arriba que abajo. Tiene 2 porciones la tráquea, una en el cuello y otra en el tórax, o sea, porción cervical y porción torácica. Muy bien, porción cervical, porción torácica. Vamos a hablar solamente acá de la porción cervical. Relaciones anatómicas de la tráquea a nivel cervical. Por delante, aquí está la porción central de la glándula tiroides. Esta es la glándula tiroides. Su porción central se llama el istmo de la glándula tiroides. Luego las venas tiroideas inferiores, aquí las vemos, las venas tiroideas inferiores. La arteria tiroidea media o IMA, o arteria de Neubauer, no se ve acá, suele ser rama del tronco arterial brachiocefálico. Suelen nacer del tronco arterial brachiocefálico o directamente del callado de la aorta. Luego vemos ganglios linfáticos, nódulos linfáticos del grupo 6. Luego hay una membrana, la lámina pretraqueal, y los músculos esternotiroideos y esternoyoideos. Muy bien, ahí están, los músculos esternotiroideos y esternoyoideos que están delante de la tráquea. Muy bien, relaciones laterales, lateralmente con los lóbulos de la glándula tiroides. Aquí al fondo, no sé si llegan a ver de amarillo al fondo, es los nervios laringeos recurrentes, ¿no? O laringeos inferiores. Las arterias carótidas comunes a cada lado. Y por detrás de la tráquea, por detrás está el esófago. Por detrás de la tráquea está el esófago. Y entre los dos sube el nervio laríngeo inferior recurrente. Es el nervio que recorre el surco entre tráquea y esófago. El nervio laríngeo inferior o laríngeo recurrente. ¿Cómo está inervada la tráquea? Tiene inervación autónoma, simpática, parasimpática. La simpática relaja el músculo liso traqueal de tal manera que aumenta el calibre de la tráquea y además inhibe la producción de moco, facilitando la ventilación.
mientras que la parasimpática contrae el músculo liso, disminuye el calibre de la tráquea y estimula la producción de moco, dificulta el paso de aire. Pero además también la tráquea tiene sensibilidad somática por el nervio laríngeo inferior y que es responsable del reflejo de la tos, tusígeno. ¿Correcto? Ahí está la tráquea, está el esófago. Muy bien. ¿Cómo está irrigada la tráquea? A nivel cervical. A nivel cervical la tráquea recibe ramas que vienen de la tiroidea inferior. La arteria traqueal superior, rama de la tiroidea inferior. Muy bien. Hablemos ahora de la faringe. De la faringe. La faringe es un órgano de naturaleza fibromuscular que comienza bien arriba, comienza en la base del cráneo, comienza debajo de la base del cráneo, debajo del hueso esfenoides, con mayor precisión. El techo de la faringe lo forma el hueso esfenoides y va a terminar abajo a nivel de la vértebra C6. Entonces fíjense, a nivel de esta vértebra C6 termina la laringe y comienza la tráquea. A nivel de esta misma vértebra C6 termina la faringe y comienza el esófago. La faringe está detrás de la laringe y el esófago está detrás de la tráquea. ¿Estamos de acuerdo? En toda esa extensión, la faringe tiene una porción que está detrás de las fosas nasales, tiene una porción que está detrás de la cavidad oral y tiene una porción que está detrás de la laringe. Por eso es que a la faringe se le divide en tres porciones. Nasofaringe, también llamada rinofaringe o cabumfaringio, es la porción que está detrás de las fosas nasales. Orofaringe, porción que está detrás de la cavidad oral. Y laringofaringe o hipofaringe, que está detrás de la laringe. ¿Correcto? Muy bien. Límites de la faringe. Arriba, cuerpo del esfenoides. Abajo, hay un músculo que es el músculo cricofaringio, que es el esfínter esofágico superior. Atrás tenemos la apófisis basilar del occipital, este hueso que está acá, y las vértebras C1 hasta C6. Mientras que el límite anterior están los orificios que lo comunican con las fosas nasales, el orificio que comunica con la cavidad oral y el orificio que comunica con la laringe. Aquí lo vemos mejor. El orificio que comunica con las fosas nasales se llaman coanas, orificio posterior de las fosas nasales. El orificio que comunica con la cavidad oral se llama istmo de las fauces, y el orificio que comunica o que permite la entrada a la laringe se llama el aditus laringio. ¿Correcto? Muy bien. Y más abajo está la cara posterior de la laringe. ¿Sí? Muy bien. Bien, la nasofaringe o cabumfaringio, su función es la ventilación y la conducción o conducción aérea. La orofaringe también, ventilación, conducción aérea y deglución, por acá pasan los alimentos. Y la laringofaringe o hipofaringe, ventilación, conducción aérea y deglución. ¿Correcto? La faringe está conformada por 6 músculos, 3 pares de músculos: constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior. Los constrictores de la faringe: constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior. Muy bien. Ahora sí, nos centramos, como estamos en cuello, nos centramos netamente en la porción más baja de la faringe, la laringofaringe o hipofaringe. ¿Correcto? Es la porción inferior de la faringe, detrás del aditus y detrás de la cara posterior de la laringe. A cada lado de la laringe, aquí se ve la laringe, a los lados de la laringe hay estas fosas. Hay una fosa a cada lado. Se llaman los recesos o fosas piriformes. Los recesos o fosas piriformes. ¿Correcto? Si uno retira, levanta la mucosa de estos recesos o fosas piriformes, se va a encontrar acá un asa de dos nervios formando un asa. Eso se llama el asa de Galeno. Asa de Galeno, formada por ramas sensitivas de los nervios laringio superior y laringio inferior recurrente, y que se encargan de la sensibilidad de la mucosa de esta región, de la laringofaringe. Muy bien, ahí está el asa de Galeno. Luego tenemos, ya cerrada la laringofaringe o cerrada la hipofaringe, tenemos acá el músculo constrictor inferior de la faringe. ¿Ven? El constrictor inferior de la faringe.
De este músculo constrictor inferior de la faringe, ¿correcto?, se van a formar un grupo de fibras se diferencia. Así dicen los autores, que este es un grupo de fibras que se ha diferenciado del constrictor inferior de la faringe. Esto se llama el músculo cricoesofágico, y que va a formar el esfínter esofágico superior. Esto mantiene cerrada la entrada del esófago, ¿correcto? Entre el constrictor inferior de la faringe y el músculo cricoesofágico o esfínter esofágico superior, acá hay una zona débil, una zona de escasa cobertura muscular. Eso se denomina el triángulo faríngeo o triángulo de Killian. Triángulo faríngeo o triángulo de Killian, ubicado por encima, sobre el esfínter esofágico superior o sobre el músculo cricoesofágico. Este triángulo es importante porque a través de él puede ocurrir esto. Por un juego de presiones, de aumento de contracción de estos músculos, hay una presión aumentada, elevada en el nivel de la faringe, entonces la mucosa de la faringe puede protruir de esta manera. Esto se denomina el famoso divertículo de Zenker. El divertículo de Zenker, que es una protrusión, una salida de la mucosa a través de esta zona débil de escaso refuerzo muscular. Pregunta clásica de examen: el divertículo de Zenker más frecuentemente ¿por dónde emerge o por dónde sale? Por encima del esfínter esofágico superior, por encima del músculo cricoesofágico, ¿ok? Aquí vemos, ¿ven? Se toma una radiografía con sulfato de bario, contrastada con sulfato de bario, para observar el divertículo de Zenker, ¿correcto? Muy bien. Bien, ya hemos sacado faringe. El esófago. El esófago es un órgano tubular de naturaleza fibromuscular. Es componente del aparato digestivo, tiene una longitud total de 24 a 25 centímetros, tiene una luz virtual, es decir, paracerrado. Su límite superior, el esfínter esofágico superior, que está dado por el músculo cricofaríngeo a nivel de la vértebra C6. Y el término en la unión con el estómago, la unión esófago-gástrica. La unión del esófago con el estómago se llama cardias y está a nivel de la vértebra T11. ¿Qué función tiene el esófago? La deglución, el paso del bolo alimentario, ¿no? Muy bien. Cricofaríngeo. De C6 atraviesa el diafragma a nivel de la vértebra T10 y termina en la unión esófago-gástrica, VG le he puesto ahí, unión esófago-gástrica a nivel de T11 o cardias, ¿no? Muy bien. En el esófago entonces se describen tres porciones: cervical, torácica y abdominal. Cervical, torácica y abdominal. Muy bien. Lo más interesante o lo más importante acá en cuanto a la naturaleza de las fibras musculares del esófago es recordar que a nivel del tercio superior, en la parte alta, hay musculatura estriada, mientras que ya en el tercio medio hacia abajo ya es musculatura lisa. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo está inervado el esófago? La sensibilidad de la mucosa por los laringios inferiores o recurrentes y la irrigación por la arteria esofágica superior que nace de la rama de la tiroidea inferior. Muy bien. ¿No? Las fibras musculares del esófago se organizan en dos capas: circular interna, longitudinal externa. Por eso decimos cile, circular interna, longitudinal externa. En la parte superior, debajo del esfínter del músculo cricoesofágico, debajo del esfínter esofágico superior, se observa que las fibras longitudinales externas se separan y forman acá otro triángulo. Este es el triángulo esofágico. Las fibras longitudinales externas se separan y debajo del esfínter esofágico forman otro triángulo. El triángulo esofágico o triángulo de Lymer. Así como aquí arriba está el triángulo faríngeo de Killian, aquí abajo está el triángulo esofágico de Lymer. También pueden haber divertículos por este triángulo, pero es más raro porque tiene mayor cobertura muscular. Por lo menos quedan acá las fibras circulares internas. Por lo tanto, los divertículos, que son, digamos, elementos de pulsión, de salida de la mucosa, no son muy frecuentes acá, son más frecuentes arriba, encima del esfínter cricoesofágico, a través del triángulo de Killian.
Muy bien. Ya hemos hablado entonces de laringe, faringe, tráquea, esófago. Y nos falta hablar de la glándula tiroides. La glándula tiroides. La glándula tiroides es la glándula más grande, la glándula endocrina más grande del organismo. Está localizada anterior y lateral a la laringe y a la tráquea cervical. Está lateral a la laringe y al esófago cervical. Y está detrás de los músculos infrayoideos, excepto el tiroyoideo. Ahí está el lomoyoideo, el esternoyoideo, el esternotiroideo. Detrás de ellos está. Muy bien. La glándula tiroides, como vemos acá, tiene forma de una letra H. El nombre tiroides, viene del griego tiros, escudo, en forma de escudo. Escudo, semejante a un escudo significa tiroides. Tiene una porción central que se denomina el istmo, porción central. Y a los lados tiene los lóbulos laterales. Nótese que los lóbulos laterales son más altos que el istmo. Por lo tanto, la glándula tiroides se proyecta habitualmente a nivel de las vértebras C5 a C7. Ahora, a veces, por encima, más o menos del lóbulo izquierdo, más frecuentemente acá en el lóbulo izquierdo, acá hay un rezago embrionario que se llama el lóbulo piramidal o la pirámide de la Louet, como está escrito acá. Más frecuentemente está sobre el lóbulo izquierdo y es un rezago, un vestigio del conducto tirogloso, tiroides, gloso, lengua. Lo que pasa es que la glándula tiroides se origina a partir de la raíz de la lengua y de ahí va migrando. En el camino deja este conducto, que en algunos recién nacidos puede formar un quiste y se puede palpar en el centro del cuello. Una pregunta clásica de pediatría. La masa palpable más frecuente en la línea media del cuello de un recién nacido o de un lactante es el quiste de conducto tirogloso y que comunica pues con la lengua. ¿Correcto? Es un vestigio, nada más. Muy bien. El istmo, porción central, está ubicado delante de los tres primeros cartílagos traqueales. Los lóbulos laterales, uno derecho y uno izquierdo, cada uno tiene forma de una pirámide triangular, el vértice arriba, la base abajo, ¿correcto? Y el lóbulo piramidal del Louet inconstante, más frecuente sobre el lóbulo lateral izquierdo y rezago del conducto tirogloso. Muy bien. La glándula tiroides, anatómicamente, nos interesa cuánto pesa normalmente, de 15 a 30 gramos. ¿Cuánto mide? A nivel del istmo tiene una altura de 1,2 a 1,5 centímetros. El espesor 0,8 a 1 centímetro. Correcto, ese es el istmo, pero a nivel del istmo. Y a nivel de los lóbulos, la altura 6 a 7 centímetros, el ancho 2 a 3 centímetros y espesor 1,5 a 2 centímetros. La glándula tiroides es ligeramente más grande en el sexo femenino y aumenta de volumen o de tamaño durante la gestación. Es uno de los cambios fisiológicos durante la gestación, que la glándula tiroides aumenta de tamaño. Muy bien. Cada lóbulo lateral de la tiroides se relaciona por detrás con el van del cuello, especialmente con la arteria carótida común. Asimismo, estos en su cara posterior, o sea, los lóbulos de la tiroides en su cara posterior presentan las glándulas paratiroides, que generalmente o frecuentemente son 2 por cada lóbulo. Aquí lo vemos por detrás. Esta es la cara posterior de los lóbulos de la glándula y usualmente encontramos estos elementos que son las glándulas paratiroides. ¿Ok? Muy bien. Un poquito la ultraestructura, la histología. A nivel histológico, la glándula tiroides está configurada por los folículos tiroideos. Los folículos tiroideos, que son espacios rodeados por células foliculares, que es un epitelio simple cúbico, y que contienen en el interior una sustancia que es el coloide. Este coloide es rico en tiroglobulina, que es la molécula de la cual se van a formar las hormonas tiroideas. Y entre los folículos, acá, el espacio entre folículos, este espacio se denomina el estroma, y donde hay células C, células parafoliculares, es decir, fuera de los folículos, y por supuesto capilares sanguíneos. ¿Ok? Células foliculares, coloide, capilares, células C o parafoliculares. Ahí está.
La glándula tiroides es estimulada por la TSH, hormona liberadora de tirotropina, que es producida por la adenohipófisis, es decir, por el lóbulo anterior de la glándula hipófisis. Al ser estimulada por esta hormona, las células foliculares sintetizan las hormonas tiroideas a partir de la tiroglobulina que está presente en el coloide. Muy bien, la glándula tiroides produce dos tipos de hormona. La T3, llamada tetrayodotironina o tiroxina, esa es la T4, tetrayodotironina o tiroxina, y la T3, triyodotironina. ¿Correcto? La glándula tiroides normalmente produce mucho mayor cantidad de T4, 93%, y solo 7% de T3. Sin embargo, a nivel periférico, casi toda la T4 es convertida en T3. La T3 normalmente es 4 veces más potente que T4 y ejerce mayor control. ¿Correcto? Muy bien. ¿Desde cuándo empieza más o menos a producirse estas hormonas tiroideas? Más o menos alcanzan valores clínicamente significativos desde la 18ª semana. A partir de la 11ª semana ya empieza a formarse, pero adquiere valores significativos a partir de la 18ª semana. ¿Y por qué es importante que empiece a formar hormonas tiroideas desde la época fetal? Porque las hormonas tiroideas no pueden atravesar la madre, no le puede pasar sus hormonas al feto, no pasan la barrera hematoplacentaria. ¿Por qué es importante que el feto, que está en formación, tenga hormonas tiroideas? Porque esto va a permitir el desarrollo del sistema nervioso central y el crecimiento en longitud de los huesos. ¿Ok? Esa es la principal función. Por ese motivo, cuando siempre que ahora se hace el screening de hipotiroidismo congénito, la forma severa de hipotiroidismo congénito es el cretinismo, que se caracteriza por un retraso mental severo y talla baja. Muy bien. Luego del nacimiento, todas las hormonas tiroideas son esenciales. ¿Para qué? ¿Cuáles son las funciones así generales, a grosso modo, de las hormonas tiroideas? Potencia el desarrollo del cerebro, incrementa el metabolismo basal y el consumo de oxígeno, incrementa el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, generación de calor en tejidos periféricos y aumenta los receptores para catecolaminas, es decir, para noradrenalina, adrenalina, etc. Muy bien, aquí está. Entonces, por ejemplo, en el hipotiroidismo, ¿qué manifestaciones se dan? En el hipertiroidismo, ¿qué manifestaciones se dan? Eso corresponde a la parte fisiológica. Solamente acá les dejo para que lo vayan leyendo. Muy bien. En la zona intersticial, en el estroma de la glándula tiroides, están las células C o células parafoliculares. Células que se encuentran fuera de los folículos tiroideos y que se encargan de producir una hormona, la calcitonina, que como su nombre lo dice, participa en los mecanismos de regulación del calcio. Esta hormona disminuye los niveles de calcio en la sangre, hipocalcemia. ¿Cómo hace para disminuir los niveles de calcio en sangre esta hormona? 3 mecanismos. 1, inhibe o dificulta la absorción de calcio a nivel intestinal. 2, estimula la actividad de los osteoblastos, que son las células que sintetizan el hueso. Entonces, los osteoblastos agarran el calcio y lo meten a los huesos, ¿correcto? Y tercero, estimula la excreción de calcio por vía urinaria. Concomitantemente aumentan la retención de fosfato, pero estimulan la excreción de calcio. Entonces, por esos 3 mecanismos hacen que el calcio disminuya en la sangre. Muy bien. Y por último, las glándulas paratiroides. Aquí están las glándulas paratiroides, que están localizadas en la cara posterior de los lóbulos de la glándula, tiroides. Pueden ser de 2 hasta 7, es lo que se menciona en los libros, pero con frecuencia son 4. Generalmente se encuentran detrás de los lóbulos de la glándula. Forma ovalada, color amarillo rojizo, por eso se confunden con grumos de grasa. Producen la hormona paratiroidea o paratormona, que ejerce exactamente la función contraria a la calcitonina.
Función contraria, aumenta los niveles de calcio en la sangre. Es decir, ¿cómo? Favorece la absorción de calcio a nivel intestinal. Inhibe en el hueso, inhibe la actividad osteoblástica y más bien estimula la actividad osteoclástica. Osteoclastos, ¿correcto? Que son los que liberan el calcio a partir del hueso. Y además retiene, disminuye la excreción de calcio a nivel renal, eliminando fosfatos y reteniendo calcio, de tal manera que el calcio se concentra más en la sangre, ¿correcto? Esa es la función de la glándula paratiroides. ¿Cómo están irrigadas la glándula tiroides y paratiroides? Generalmente por cuatro arterias, generalmente. Las arterias tiroideas superiores, que son las primeras ramas de la carótida externa. La tiroidea superior, primera rama de la carótida externa. Y se anastomosan entre sí. Luego las tiroideas inferiores, ramas indirectas de la subclavia, ramas de la arteria tirocervical, que a su vez nace la subclavia. Las tiroideas inferiores. Y hay una quinta arteria que es inconstante, no siempre está presente, la arteria tiroidea ima. ¿Correcto? Que es la arteria, digamos, inconstante, o tiroidea media también se le dice, ¿no? Y que pueden hacer del tronco arterial brachiocefálico o directamente del callado de la aorta. ¿Ok? Ahí está la tiroidea superior, la tiroidea inferior y la tiroidea media o ima. Esas son las 5 arterias de la glándula tiroides. La principal, sin duda, es la tiroidea inferior, es la de mayor calibre, la tiroidea inferior. Y el drenaje venoso, la glándula tiroides y la paratiroides están drenados por 6 venas. 2 venas tiroideas superiores, 2 venas tiroideas medias y 2 venas tiroideas inferiores. Las venas tiroideas superiores desembocan hacia la vena tirolingofacial y esto desemboca a la yugular interna. La vena tiroidea media desemboca directamente en la yugular interna y la vena tiroidea inferior van a desembocar generalmente acá, al tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que es el más frecuente, porque es más largo que el derecho. ¿Ok? Muy bien. Y una parte que es importante en el cuello y que es parte de la actualidad de las patologías cervicales o que se pueden palpar, son los nódulos linfáticos del cuello, algo que muy pocas personas hacen y es importante mencionarlo. Los nódulos linfáticos o ganglios linfáticos del cuello. A nivel del cuello existen numerosos ganglios que cuando estos crecen por algún proceso patológico se pueden palpar fácilmente y es lo que uno examina a veces en los pacientes. A cada lado existen de 50 a 70 nódulos linfáticos en el cuello, ¿correcto? La clasificación vigente está dada por esto, la Academia Americana de Otolaringología y de Cirugía de Cabeza y Cuello. Considera el drenaje linfático del cuello en 7 niveles o 7 grupos, ¿correcto? Muy bien, empezamos, se nombran así en romanos. El grupo 1, el grupo número 1 corresponde a los nódulos linfáticos suprayoideos, y se subdividen en 2. 1A, los que están a nivel del triángulo submentoniano, y 1B, los que están a nivel del triángulo submandibular. ¿Correcto? Muy bien. El grupo 2, que también se refiere, grupo 2, son los ganglios linfáticos que están a nivel del tercio superior de la vena yugular interna, y se subdivide en 2. 2A, por delante de este nervio, del nervio espinal accesorio del 11º nervio craneal, y 2B por detrás del nervio espinal accesorio, ¿correcto? Bien, luego tengo el grupo 3 a nivel del tercio medio de la yugular interna, no se subdivide. El grupo 4 a nivel del tercio inferior de la yugular interna, tampoco se subdivide. ¿Estamos claros? Muy bien. El grupo 5, ¿correcto? El grupo 5, que se llaman los ganglios supraclaviculares, porque están en el triángulo supraclavicular, se subdividen 5A y 5B, 5A por detrás del espinal accesorio y 5B por delante. Y por último, el grupo 6, que está en los grupos prelaringios y pretraquiales,
Y el grupo 7, que no lo alcanzamos a ver acá, está metido en el mediastino superior, que es parte del tórax. ¿Correcto? Entonces, en el cuello propiamente hay 6 grupos. El séptimo ya está metido en el mediastino. ¿Ok? Esos son los clasificación internacional actual de los ganglios linfáticos del cuello. Muy bien. Solamente quiero mencionar, antes de terminar la clase, que hay algunos ganglios notables que es importante mencionar. Por ejemplo, acá, como parte del grupo 2A, acá tenemos un ganglio notable, que es el llamado ganglio yúgulo-digástrico. Yúgulo-digástrico, ¿correcto? Porque está en el cruce de la vena yugular interna con el vientre posterior del músculo digástrico. Este ganglio es importante buscarlo en la palpación porque nos traduce patologías de las amígdalas, sobre todo en los niños. Faringoamigdalitis, ¿no? Uno busca ahí el ganglio yúgulo-digástrico. Ese ganglio yúgulo-digástrico en la actualidad es parte del grupo 2A. Otro ganglio conocido, bueno, esta es la mitad derecha del cuello, pero especialmente en el lado izquierdo. En el lado izquierdo, en el grupo 4, acá aparece un ganglio. El ganglio de Virchow. El ganglio de Virchow, Trousseau-Virchow, ese es su nombre completo. ¿Correcto? Que es más frecuente en el lado izquierdo, este es el lado derecho por si acaso. Está en el grupo 4. Este ganglio, por ejemplo, traduce patología de vísceras abdominales pélvicas y que llegan a drenar hasta ese ganglio, al lado izquierdo, ¿correcto? Importante mencionar. Y en el grupo 6 hay un ganglio que está, digamos, delante del cricoides y que drena la glándula tiroides y que a veces nos informa sobre una potencial enfermedad maligna de la glándula tiroides. Es el llamado el ganglio delfiano, que está en el grupo 6 y que recoge drenaje linfático de la glándula tiroides. ¿Ok? Bien, esos son los ganglios linfáticos y con esto hemos terminado la parte de cuello. Nos vemos en la siguiente clase para iniciar el tema de cabeza. Gracias por su atención.